y ahí se está grabando. Y ahora, denme un segundo que estaba viendo la ayudantía en el lugar equivocado, no en la pizarra. Y ahora sí, acá sí puedo rayar. Ya, lo importante es los de acá, los principales resguardos que vendrían siendo los covenants que, no, que leímos más arriba. Y también lo mencionamos en la ayudantía anterior. ¿Qué vendrían siendo los covenants y por qué serían importantes? Son como formas para el banco de comprobar que eres un como buen como persona para tener préstamo, obtener préstamo. Sí, eso. Muy bien, tiene 2 puntos. Son, de cierto modo, condiciones que te ponen las personas a quienes me van a prestar plata. Son condiciones que esas personas me ponen a mí para asegurarse de que el rendimiento de la empresa es lo suficientemente bueno para asegurarme que después me van a pagar. Es básicamente eso. A ver, por ejemplo, damos lo más específico. Por ejemplo, principales resguardo 1 dice deuda financiera sobre EBITDA no superior a 5 veces. Después dice cobertura neta de intereses no inferior a 6,5 veces, mantener una política de dividendo de 45% menos, pasivos totales sobre patrimonio no superior al 50% y una razón divina no mayor al 1,1%. Bueno, todas estas condiciones se tienen que cumplir para que de cierto modo se mantenga el contrato que tengo con la empresa que le preste plata. Cualquier incumplimiento de esto, de cualquiera de estos covenants, de cualquiera de estas condiciones, puede significar que aquellas personas quienes me prestaron plata soliciten que se anule el contrato y les tenga que devolver el dinero al tiro y me quede sin financiamiento. Que eso fue lo que le pasó a, a ¿qué empresa habíamos analizado? A SMU, en la ayudantía. Porque ellos, por ejemplo, tenían un covenant que era el de apalancamiento financiero, que no tenía que ser mayor a cierto nivel, y cuando cambiaron la valorización de las propiedades planta de equipo, el pasivo financiero aumentó demasiado. Y eso hizo que sobrepasaran con creces el covenant que tenían con las empresas que les prestaban dinero. Y por eso les trajo problemas de financiamiento y problemas con los bancos. Ya entonces tienen bonos con estos covenants y a continuación nos dan el estado de situación financiera de la empresa y el estado de resultados. Y nos preguntan, dice, a partir de la información entregada y su amplio conocimiento en finanzas, se le pide. Ya en primer lugar nos preguntan cuáles son las necesidades operativas de financiamiento contables actualmente. Entonces, las NOF, que como dije son las necesidades operativas de fondo. Necesidades ya. ¿Cómo se calculan las NOF? Activo circulante menos pasivo circulante. Operativo. Sí, eso es más específico. Muy bien, tiene el punto. ¿Quién dijo operativo? Vendrían siendo activos corrientes operativos menos los pasivos corrientes operativos. Esto es muy importante porque a diferencia de antes cuando calculamos capital de trabajo, acá siempre las necesidades operativas de fondo tienen que ser los activos operativos y los pasivos operativos. Porque, por ejemplo, podemos encontrar muchos activos que están dentro de los activos corrientes y muchos pasivos que están dentro de los pasivos corrientes que no son operativos. Por ejemplo, la deuda financiera de corto plazo. Vendría siendo un pasivo no operativo, porque es financiero. Todo lo que cuando analicen su estado financiero y vean que es, cuando dice activo financiero, deuda financiera y está dentro de los activos corrientes, esos no se consideran como operativos.
vendrían siendo financieros. Por lo tanto, para calcular la NOP siempre tienen que ser los operativos. O los pasivos también se pueden ver de otra forma. Se analizan también como recursos espontáneos. Y los recursos espontáneos son aquellos recursos que no son costosos para la empresa, lo que habíamos analizado también en la ayudante anterior. Todos aquellos pasivos que no generan interés, o todos los activos que también no generan interés, vendrían siendo recursos no costosos. Y se conocen como recursos espontáneos. Ya, dicho esto, y viendo el estado de situación financiera, ¿cuántos serían las NOF para el año 2014? Menos 100, ¿o no? Muy bien, menos 100, tienes un punto. ¿Por qué serían menos 100? Porque serían los activos operativos, que en este caso coinciden con todos los activos totales, que son el efectivo equivalente, cuentas por cobrar, inventario, son todos operativos. Y los pasivos, de los pasivos corrientes tenemos cuentas por pagar, anticipo de clientes, impuestos por pagar, que también son todos operativos. No hay ninguna deuda corriente de corto plazo, o deuda de largo plazo o porción de corto plazo. Entonces, consideramos todo, que serían los 1000. Serían 900 menos 1000, que es igual a menos 100. Entonces, NOF sería igual a 900 menos 1000. Por lo tanto, tenemos un extra de necesidades operativas de fondo por 100. Nos sobra financiamiento operativo. Y ahora vamos con la pregunta B. Ya, de acá en adelante, la pauta, que no les voy a subir la pauta, porque la pauta de esta ayudantía que me enviaron tiene muchos errores, así que prefiero no subírselas para no confundirlo y les voy a dejar la pizarra y el video solamente. Ya, dice la pregunta B. Calculen los ratios utilizados como covenants a partir de los estados financieros de 2014. ¿Qué opina sobre el cumplimiento de las cláusulas financieras? ¿Deberían los tenedores de deuda estar preocupados? Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de los covenants que nos están dando a partir de los estados financieros y el estado de resultados. Uno a uno. La B, entonces, el primer covenant es sobre deuda financiera sobre EBITDA. Sobre EBITDA. Y la deuda financiera sobre EBITDA se va a calcular como deuda de largo plazo, en este caso, dividido en la utilidad antes de impuesto, más los gastos por interés, más la depreciación. Porque el EBITDA vendría siendo, es Earning Before Interest, Taxes, depreciación y amortización, que no se me olvidó cómo se dice en inglés. Entonces vendría siendo, dicho de otra forma, el margen operativo, la utilidad operativa. Y a ver, viendo el estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿cómo se calcularía entonces nuestro covenant? Que es deuda de largo plazo dividido en el EBITDA. Serían 8.000 Bien, 8.000. partido 680. No. Recuerda que el EBITDA es antes de depreciación y el 680 está considerando la depreciación. Sería 680 más los 900. Sí, sería 680 más 900. Bien, los dos chiquillos tienen un punto. Serían 680 más 900 porque ese sería la utilidad antes, los ingresos, o sea, sí, la utilidad antes de depreciación, amortización e interés. Serían 680 más 900, que es equivalente a 1580. Lo voy a escribir abajo. Esto sería igual a los 8.000 de la deuda de largo plazo, dividido en los 680 más los 900, que serían 1580.
Y esto nos va a dar que es 5,06. Y el límite en el covenant que nos decían que la deuda financiera sobre el EBITDA no puede ser superior a 5 veces. Y acá vemos que es superior. Por lo tanto, al ser superior a 5 no se estaría cumpliendo. Joaquín, ¿y qué Dime. pasa con los gastos por intereses? No los sumamos, ¿o sí? Sí, que la fórmula que puse acá es que la utilidad antes de impuestos más gastos por intereses más la depreciación. Pero acá nos ahorramos calcular la utilidad antes de impuestos y consideramos al tiro el margen operativo. Que en el fondo hubiese sido lo mismo, porque lo que le puse en la fórmula es la utilidad antes de impuestos, que serían los 400 de acá, más los 280, más los 900. Ah, ya pensé que no había sumado los 280. No, sí lo sumé, pero lo hice, me ahorré en el fondo calcular lo otro. De hecho, otra forma de hacerlo era simplemente considerar el margen de explotación más los 150. Y hubiésemos llegado a lo mismo. Ah, ya, bacán. Gracias. De nada. Y ahora el segundo covenant, vimos que el primero no se cumplía, es cobertura neta de intereses. No inferior a 6,5 veces. Y ahí nos dan la pista acá con el asterisco que es utilidad neta sobre intereses. Ya, entonces el segundo covenant es utilidad neta sobre intereses. Y ese va a ser igual a la utilidad neta, que son 300. ¿Y cuánto serían los intereses en este caso? 280. 80. Muy bien, sería 280. Sería 300 dividido en 280. Y esto nos da igual a 1,07. Y nos dicen que no puede ser inferior a 6,5 veces. Y acá en este caso vendría siendo inferior, por lo tanto no se estaría cumpliendo el covenant. Es inferior a 6,5, por lo tanto no se cumple. Ahora veamos la tercera condición que dice mantener una política de dividendos del 45% o menos. ¿Cómo calculo la política de dividendos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se pagan por lo general ¿Esa es los la dividendos? razón de pago de dividendos? Sí, ¿cómo sería esa? Dividendos partido en utilidad neta. Muy bien, tiene un punto. Es dividendo partido en utilidad neta. Y en este caso los dividendos pagados nos dicen que son 120 y la utilidad neta son 300. Por lo tanto, vendría siendo dividendos dividido en utilidad neta. 120 dividido en 300, que es igual a 0,4. Y el covenant nos decía que no puede ser mayor a 45%, por lo tanto, no, es menor a 45% y se estaría cumpliendo, si se cumple en este caso. Y ahora vamos con el cuarto, perdón. El cuarto covenant dice pasivos totales sobre patrimonio no superior al 50%. Una pregunta, Dime. quizás me estoy adelantando, pero si es que, por ejemplo, ya, según los tres anteriores, dos no se cumplen y uno sí se cumple, ya, imaginemos que otro sí se cumpliera. En el caso de que fuera 2 y 2, depende de como la importancia que la persona que me está prestando plata, con la que estoy haciendo el acuerdo, como que considere de cada ratio, de cada razón. Sí, sí, vendría siendo eso, como que depende de la importancia del ratio que se pueda analizar, la importancia que le dé cada uno. Por ejemplo, si un ratio de liquidez y bueno, ese ratio al final va a definir si puedo pagarle o no devolverle la deuda que me prestó. Por lo tanto, si una persona considera que al no cumplir con esa condición está poniendo en riesgo que el pago de la deuda, puede pedir de inmediato que le devuelvan el dinero.
Ya, muchas gracias. De nada. Y ya el siguiente es pasivos totales sobre patrimonio no superior al 50%. Ya, entonces tenemos que sumar el pasivo total corriente que nos dan, más el pasivo no corriente, que sería la deuda de largo plazo. Sería 1.000 más 8.000, sería igual a 9.000 dividido en el en el patrimonio total, que son los 16.900. Entonces ponemos 4, que es pasivos totales, dividido en patrimonio. Los pasivos totales dijimos que eran 9.000, los 8.000 del corriente más los 1.000 de largo plazo, más el total patrimonio que nos daban, que es 16.900. Y esto nos va a dar igual que 53,25%, y nos decían que no podía ser mayor al 50%. Y acá, como es mayor al 50%, por lo tanto, no se cumple. No se cumple. Y ahora veamos el último que nos queda, que es la razón divina. Que la pista que nos dan nos dicen razón divina es igual a dividendo sobre depreciación acumulada. Entonces la razón divina es igual a los dividendos dividido en la depreciación acumulada. Y los dividendos sabíamos que eran 120, y la depreciación acumulada la vemos en el estado de situación financiera acá, que son los 10.000. Y esto nos va a dar igual a 1,2%, y el límite que nos daban era que no mayor a 1,1%. Por lo tanto, acá es mayor a 1,1%. Y al ser mayor, entonces no se cumple. Pago, ¿por qué se llama así la razón? ¿Por qué el nombre tan brígido? Mira, veámoslo ahora en la siguiente pregunta, para no hacer un spoiler. Pero algo tiene de por qué tiene ese nombre tan brígido. Ya. Ya le voy a preguntar. Ya, ahora vemos que no se estarían cumpliendo 4 de los 5 covenants. Por lo tanto, ¿cómo deberían estar los acreedores ante esta situación? ¿Preocupados? ¿Tranquilos? Preocupado. Muy bien, deberían estar preocupados, porque si estas son las condiciones que le iban a asegurar el pago de la deuda a la devolución del préstamo que hicieron, entonces si no se están cumpliendo, debiesen estar preocupados. Y como están preocupados, no se están cumpliendo, pueden exigir la restitución de los fondos prestados, que eso fue lo que habíamos conversado hace un ratito. Entonces los acreedores están preocupados, y como no se cumplen las condiciones que debían mantenerse para la deuda, pueden exigir un reembolso. De los montos prestados. Y eso era porque, como habíamos dicho, los covenants son las condiciones para mantener el contrato. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta C. ¿Le parecen lógicos los ratios utilizados como covenants que intentan proteger a los tenedores de bonos? ¿Por qué? Refiérase a cada uno de ellos. A ver, ahora viéndolos bien, ¿les parecen lógicos los covenants que hay como condiciones que me van a asegurar un pago? Ahora es cuando podríamos empezar a cuestionar la razón divina. Sí, la verdad yo antes te iba a preguntar como qué sentido tiene esa razón, como que no le encuentro ninguna lógica. Exacto. Esta es una razón inventada que en este caso no estaría midiendo nada. Y por eso ese nombre brígido. Porque, de cierto modo,
los covenants, como habíamos conversado, la idea es que nos aseguren, sean las condiciones que nos aseguren que nos van a pagar, nos van a devolver los montos que prestamos. Y los dividendos sobre la depreciación acumulada no nos está diciendo nada, no nos puede asegurar mucho sobre si nos van a devolver los montos prestados o no. Por lo tanto, ese sería uno de los covenants que podríamos cuestionar. Ahora bien, ¿qué otros covenants creen ustedes que podrían cuestionar? Hay uno que tiene un detallito nomás. Quizás la de cobertura neta de intereses, ¿Por qué? porque como uno ya ocupa de utilidad neta, como que ya se están viendo el tema de los intereses y todo eso, ¿no? Como que no me hace Perfecto. tanto sentido. Sí, muy bien. Esa era la otra. Esa tienes 2 puntos de participación. Es tal como dijo su compañera Consuelo, creo que fue, la cobertura neta de intereses en este caso no nos estaría sirviendo tanto porque la estamos analizando como utilidad neta sobre intereses y como sabemos, vemos acá, la utilidad neta ya está considerando los intereses, entonces de cierto modo no nos está diciendo mucho porque ya se están pagando los intereses. ¿Qué otros ratios podríamos reemplazar que nos podría servir para ver cuántas veces alcanza a pagar los intereses? ¿El de razón de pago? Otro, es parecido al que estamos viendo ahora. Bueno, igual está un poquito difícil. El ratio de cobertura de intereses. Ese en el fondo es que nos sirve para ver qué tanto estoy generando que alcanzo a pagar mi interés. Lo voy a escribir ahora. Ya, entonces, en la C, la primera que era cuestionable, como bien dijeron ustedes, es la razón divina. Porque, como dijimos, no mide nada. Y el siguiente que podríamos cuestionar es la cobertura neta de intereses. Porque al considerar la utilidad neta, estaríamos considerando que ya se pagaron los intereses. Por lo tanto, no tiene mucho sentido volver a analizarlo al considerar de nuevo los intereses, porque la utilidad neta ya considera los intereses. Y la razón correcta que debiésemos usar en este caso es la que se llama cobertura de interés, sin el neta. Que la cobertura de interés es igual a la utilidad operativa, o sea, antes de interés, dividido en intereses. Y este ratio tiene por objetivo ver cuántas veces mi utilidad operativa alcanza a cubrir los gastos por interés. Y bueno, esas serían las 2 razones que podemos cuestionar. Esa sería la pregunta C. Ahora veamos la pregunta D. Dice, después de un tiempo usted concluye que no todas las cuentas del balance general del estado de situación financiera crecen a la misma tasa. De hecho, usted proyecta los siguientes niveles de eficiencia y liquidez operativa. La caja va a ser el 10% de los ingresos por venta, los días de cobranza van a ser de 45 días, la rotación de inventario es de 6 veces, será de 6 veces, y los días de pago 75 días. Considerando la convención de 360 días por año, un crecimiento de los ingresos por ventas del 10% y que ni la depreciación ni los intereses dependen de las ventas, estime las necesidades externas de financiamiento, la FER, y cuánto de esto debería ser deuda y cuánto patrimonio para cumplir al menos con la cláusula 4 del contrato de deuda. Bueno, la cláusula 4 es pasivos totales sobre patrimonio no superior al 50%. Ya, ahora, ¿qué se les ocurre que debiésemos hacer lo primero que debemos hacer para encontrar cuánto van a ser las necesidades externas de financiamiento del próximo año? ¿El estado pro forma? Muy bien, tienes un punto.
tenemos que armar nuestros estados financieros pro forma. Y lo primero que prefiero hacer yo siempre es el estado de resultados pro forma, porque así calculamos la utilidad y después podemos agregar solamente eso al estado de situación financiera. Pro forma. Primero tenemos que considerar el ingreso por venta. Y para ver el crecimiento y seamos ordenados, anotemos los 2 años, el 2014 y el 2015. Y que van a crecer un 10%. El ingreso por venta para el 2014, lo voy a anotar con azul, eran de 2.330 y como van a aumentar un 10%, para el 2015 vendrían siendo 2.563. Ahora los costos por venta eran de 600. Por lo tanto, para el 2015, ¿cuántos serían? Aumentan un 10%. 660. 660. Sí, serían 660. Muy bien. Ya, calculamos el margen de explotación o margen bruto. Acá nos daba 1.730. No, no es negativo. 1.730. Y acá va a ser 1.903. Joaquín, una pregunta. ¿Al Dime. margen bruto también le dicen margen de ganancia? ¿O no? Siempre me confundo. Margen de ganancia. No, nunca lo he visto así, de esa forma. Margen Igual- de explotación y ya. O margen bruto. Igual depende, porque no sé si te refieres al trabajo. Es posible que, como hay estados financieros que se traduzcan de un idioma raro al español, puede que se traduzca como margen de ganancia. Pero siempre considera que si está después del ingreso por venta y costo por venta, ese va a ser el equivalente a margen de explotación o margen bruto. Vale. Y el margen neto, eso es un ratio, ¿cierto? El que hayamos... Margen neto. Aquí lo Sí, tengo. vendría siendo el ratio de la utilidad neta sobre el ingreso por venta. Perfecto, gracias. Y después tenemos los gastos de administración y ventas, que fueron de 150 en el 2014 y el 2015 van a ser de 1.165, más 15, negativo. La depreciación. Si en el 2014 fue de 900, ¿cuánto va a ser en el 2015? ¿900? Muy bien. Tienes un punto por estar atento. Son 900 porque la depreciación no iba a variar de las ventas. Y ahora viene la utilidad operacional. Y la utilidad operacional acá sería 400 positivo. Y para el 2015 va a ser 830. ¿Qué fue ese 8? 838. Y después que tenemos la utilidad operativa, vendría el gasto por interés. El gasto por interés. El gasto por ¿Eso interés. sería igual que la depreciación? ¿Se mantendría? Sí, muy bien. Bueno. Tenemos un punto. Serían 280. Le iba a preguntar. Sería 280 y se mantendrían los 280 porque nos dicen que no van a variar, no varían según las ventas y no nos dan información de que se va a tomar una deuda adicional. Y entonces ahora tenemos nuestra utilidad antes de impuestos, que acá va a ser de 400 menos 280. No, este no era 400. Me había equivocado de línea. Son 680. Perdonen. Son 680 menos 280, ya casi son los 400. Y acá 838 menos 280 son 558. Después de la utilidad antes de impuestos, vienen los impuestos, que son de un 25%. Por lo tanto, sería el 25% que hay que restar, que el 25 de 400 sería 100. Y el 25 de 558 va a ser 139,5. Después viene la utilidad neta, que sería la diferencia, la utilidad restándole los impuestos, sería 300.
y acá sería 418,5. Y aquí estaríamos terminando, pero tenemos que considerar los dividendos que se van a pagar, porque siempre se pagan dividendos después de la utilidad neta. Consideramos los dividendos pagados, que dijimos que eran del 40%, porque antes se repartían 120. Y entonces ahora tenemos que sacar el 40% de 418,5. Y ese valor es igual a 167,4. Es el 40% de 418,5. Y finalmente, así vamos a tener la utilidad a retener, que va a ser lo que se va a ir al final a nuestro patrimonio. Que en este caso va a ser igual a 300 menos 120, 180, que era lo que teníamos el 2014. Y el 2015, que el año que no importa, serían 250,6. Y esto es lo que se va a sumar al final la utilidad retenida. Y ahora que ya hicimos el estado de resultados, podemos hacer el estado de situación financiera, o el balance. Y por un lado vamos a tener los activos. Y por otro lado vamos a tener nuestros pasivos. Patrimonio. Ya la primera cuenta de activos era el efectivo y equivalente. ¿Cuánto sería el valor de efectivo? Para quienes tienen el enunciado abierto. ¿El anterior? El de ahora, el de ahora. Bueno, en la pregunta nos dicen que la caja va a ser el 10% de los ingresos por venta. Por lo tanto, si los ingresos por venta para el 2015 fueron de 2.563, ¿cuánto sería el efectivo del periodo? 233. No, eso es del 2014. Lo mismo, pero para el 2015. 256. Sí, muy bien, tienes un punto. Sería 256,3, que es el 10% de los ingresos por venta. 256,3. Después nos dan las cuentas por cobrar. Y sobre las cuentas por cobrar, nos dicen que los días de cobranza, o sea, los días de cuentas por cobrar son igual a 45 días. Por lo tanto, a partir de este dato, tenemos que encontrar las cuentas por cobrar. Y lo voy a calcular acá abajo. Acá. A ver, nos dicen que los días de cuenta por cobrar, los días de cobranza, lo mismo, es de 45 días. ¿Cómo? A ver, ¿alguien se acuerda cómo podemos llegar de días de cuentas por cobrar a encontrar las cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar, Dios mío. Eso ¿La rotación? ¿O Sí, no? primero es tenemos que- 365 partido en la rotación de cuentas por cobrar y después Muy bien. hay que sacar la rotación de cuentas por cobrar y ahí obtener la cuenta por cobrar. Ya, muy bien. Las dos chicas que hicieron la rotación, y la última, que fue Isabel y otra más, tiene un punto. Vendría siendo, primero, encontrar la rotación. Y la fórmula de rotación, o sea, de días de cuenta por cobrar, es igual a 360, que nos dicen al principio, dividido en rotación de cuentas por cobrar. Y después que tengamos la rotación de las cuentas por cobrar, sabemos que la rotación de las cuentas por cobrar va a ser igual a los ingresos por venta dividido en cuentas por cobrar. Estas fórmulas se van a repetir siempre para cada una de las cuentas. Van a ser similares para los días de inventario y los días de cuentas por pagar. Lo único que va a variar son los ingresos por venta, que a veces van a ser los costos por venta. Y entonces aquí solamente tendríamos que reemplazar. Entonces son las dos fórmulas importantes. Saber cuáles son los días de cuentas por cobrar y cuáles son la rotación de cuentas por cobrar. Entonces acá despejamos nuestra fórmula para encontrar la rotación primero, para poder reemplazarlo acá. Y la rotación sería 360 dividido en 45.
y esto va a dar igual a 8. Y teniendo esto, reemplazamos acá, que serían las cuentas por cobrar igual al ingreso por venta, que dijimos que eran 2.563 dividido en la rotación de cuentas por cobrar, que es 8. Y así vamos a encontrar que nuestras cuentas por cobrar van a ser igual a 320,38. Eso, simplemente usando dos fórmulas. Hay otra forma de calcularlo, pero la verdad no los voy a enredar con esto, pero si lo ven de otra forma, simplemente para que sepan que es lo mismo. Pero la verdad no los voy a marear, simplemente quédense con las fórmulas, porque seguramente si es que tienen que dar examen o si lo tienen que utilizar para el trabajo, lo más cómodo es utilizar las fórmulas, si no, no se pierden en el análisis. Entonces, con las dos fórmulas de día de cuentas por cobrar y la de rotación, encontremos cuánto es las cuentas por cobrar. Entonces, son 320,38. Ya. Siguiente es, después de las cuentas por cobrar, el inventario. Y esa información del inventario nos dicen que la rotación de inventario es 6 veces. Entonces, eso también lo vamos a hacer abajito. Y acá es más directo. Rotación de inventario es igual a 6 veces. Por lo tanto, ¿cómo encontraríamos el inventario acá? A ver quién me dice quién conoce esta fórmula. ¿Los costos de explotación dividido en existencia? Ya, muy bien. Tienes un punto. La fórmula acá es rotación de inventario. Va a ser igual a los costos de explotación o costo por venta dividido en inventario o existencia. Entonces acá como ya tenemos la rotación de inventario y tenemos que encontrar el inventario, solo tenemos que cambiar nuestra fórmula para despejar el inventario, que serían los costos por venta, eran 660, dividido en la rotación de inventario que nos dan, que es 6, y tenemos que el inventario es igual a 10, o sea, 110. Y eso lo anotamos en nuestros activos, 110. Y esos serían nuestros activos corrientes. Después tenemos los terrenos, las máquinas, y la depreciación acumulada. A ver, ¿cuántos serían los terrenos en este caso? Si antes eran de 15.000. Lo mismo, Muy si es bien. que su capacidad aún aguanta. Sí, eso es importante. Si es que tienen que dar la prueba de control, tienen que considerar siempre la capacidad. En este caso no nos dicen, no nos dan información de que se compre otra máquina, o sea, o más terreno, por lo tanto asumimos que es el mismo. Tiene un punto la chica que dijo eso. Y la máquina en este caso también serían los mismos. Y la depreciación acumulada, ¿cuánto sería? ¿O cómo la calcularía? No, no sería lo mismo acá, hay un cambio. No es necesario que me digan el número. ¿Cómo calcularían la depreciación acumulada para el 2015? Sumando la depreciación del año 2015, por ejemplo, si no aumentaran los terrenos, o sea, si no aumentaran las máquinas, sacar la depreciación de eso y aumentarlo, ¿no? Muy bien, eso es, tiene un punto. Es la depreciación que venía de antes, la depreciación acumulada que teníamos, más la depreciación del año. Por lo tanto, si antes teníamos 10.000 y ahora depreciamos 900 en nuestro estado de resultado acá, entonces hay que tener 10.900 en este caso de depreciación acumulada. 10.900. Y eso nos va a dar un total de activos de 26.786,3. Y ahora veamos los pasivos. Los pasivos en primer lugar tenemos las cuentas por pagar.
Y las cuentas por pagar nos dicen que días de pago es igual a 75 días. Entonces tenemos que calcularlas. Y la forma de calcularlas. Lo mismo que con la cuenta de cobrar, ¿no? Sí. Es lo mismo. Pero ¿con qué cuenta en este caso? ¿Cómo lo calcularía? Costo dividido las cuentas por pagar y después con la rotación de cuentas por pagar. Muy bien, tienes un punto. Pero primero vamos en orden. Serían los días de cuentas por pagar, que son igual a 75 días. Y primero tenemos que encontrar la rotación. Los días de cuenta por pagar son igual a 360 dividido la rotación de cuentas por pagar. Y como habían dicho, aquí la vamos a encontrar como costo por venta dividido en cuentas por pagar. Y ahora solamente tendríamos que reemplazar porque nos dan los días de cuenta por pagar. Entonces la rotación la encontramos como los 360 dividido en 75, que es igual a 4,8. Y acá tenemos que reemplazar las cuentas por pagar, que serían los costos por venta, que son 60 dividido en 4,8. Y las cuentas por pagar serían en este caso 137,5. Ah, sí. 137,5. 137,5. Y las siguientes cuentas que vienen vendría siendo anticipo de clientes. ¿Cuánto cambiarían en esta cuenta? Bueno, como son cuentas operativas que van a variar según las ventas que tengamos y tenemos que las ventas van a aumentar un 10% y además nos dan información adicional como las otras cuentas que van a variar de una forma distinta a las ventas, van a variar un 10% al igual como variaron las ventas. Por lo tanto, los anticipos de clientes antes fueron de 500 y ahora como van a variar un 10% van a ser de 550 para el 2015. Y los impuestos por pagar, ¿cuántos serían? ¿Cómo variarían en este periodo? Varían igual como varía acá en anticipo de cliente en un 10%. Muy bien, tiene un punto. También van a variar según el nivel de la variación de ventas, que son un 10%, por lo tanto serían, antes eran de 200, más el 10%, ahora son 220. 220. ¿Y la deuda de largo plazo, cuánto sería? Sí, igual. Sí, igual, muy bien, tiene un punto. Serían 8.000. Y ahí el total de pasivos, lo voy a dejar acá calculado, total de pasivos, es de 8.907,5, que lo vamos a hacer más tarde. Ya, en patrimonio la cuenta de capital no va a tener cambios porque no nos dicen nada respecto a esto. Y en la utilidad retenida aquí sí vamos a tener cambios. ¿Cómo vamos a calcular la nueva utilidad retenida? A la anterior se le suma la utilidad proyectada, retenida proyectada. Muy bien. Calculamos. Muy bien, tiene un punto. Es la utilidad retenida anterior más la utilidad retenida que calculamos ahora, que proyectamos, que es la utilidad retenida, que serían los 250,6. Serían entonces la anterior, eran... No me acuerdo cuánto era. La utilidad retenida anterior era 1.900 más el monto de ahora, que son los 250, serían 2.150,6. Y el total de patrimonio va a ser el capital más la utilidad retenida, va a ser igual a 17.150,6. Y el total de pasivo más patrimonio es igual a 26.000
0,58,1. ¿Qué está pasando acá? Si vemos el total de activos y total de patrimonio. ¿De qué nos damos cuenta? Vamos a necesitar FER. Muy bien. ¿Y cómo se calcula eso? La diferencia La entre... resta entre ambos. Muy bien. El chico que lo dijo tiene el punto. Hay que calcular FER y va a ser la diferencia entre los activos menos los pasivos más los patrimonios. Entonces, la FER, que va a ser, que son los fondos externos requeridos, o necesidades de financiamiento externo, van a ser igual a los activos totales que tenemos, 26.786,3, menos el total de pasivo más patrimonio, que sería 26.058,1. Y esto nos va a dar igual a 728,2 que nos estarían faltando para financiar nuestros activos. Porque nuestros activos son los que necesitamos financiar y eso lo financiamos con deuda o con capital, con aportes propios de la empresa, que vendría siendo capital, el patrimonio. Ya, esto sería una parte, pero ahora nos dicen que en el enunciado nos decían... Joaquín, perdón. Dime. Es que tengo una duda respecto al valor que recién obtuviste, los 728. Sí. Es que en el enunciado decía que tenía una tasa de crecimiento interno. Entonces, no se podría como usar como una deuda a largo plazo, ¿sí? O algo así. Que eso tenemos que ver, porque además de eso también nos dicen ya. que tenemos que cumplir con la cláusula 4 del contrato de deuda. Esa es como la dificultad. Que lo fácil sería como tomar una deuda y financiarlo a partir de ahí, pero acá nos están diciendo que tenemos que cumplir con la cláusula 4, que es el pasivos totales sobre patrimonio no superior al 50%. Por lo tanto, lo que tenemos que ver ahora es ver qué nivel tenemos de pasivos totales sobre patrimonio y a partir de ahí tomar la decisión de cómo vamos a financiarlo. Si es que estamos bajo ese 50%, podemos utilizar deuda para financiarlo, o si estamos sobre el 50%, hay que utilizar otra fuente de financiamiento. Y entonces ahora vamos a ver cómo vendría siendo nuestra razón de ese covenant. Voy a seguir en la página siguiente. Bueno, el covenant 4 era que el pasivo sobre el patrimonio tiene que ser no mayor al 50%. Y veamos cómo estaría en este caso en el 2015 la empresa sin el nuevo financiamiento. Consideramos el total de pasivos y lo dividimos en el total de patrimonio, que serían 8.907,5 dividido en 17.150,6. Entonces, ahora tenemos 8.907,5. Entonces, y patrimonio hay 17.150,6. Y esto nos va a dar igual a 51,94%. Por lo tanto, no se está cumpliendo el covenant ahora sin el financiamiento adicional que se necesita. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para que se cumpliera el covenant? ¿Qué podríamos hacer con el nuevo financiamiento que necesitamos? Generar más acciones, aumentar el patrimonio. Sí, eso es. Tenemos que aumentar el patrimonio, porque si aumentamos el patrimonio, el ratio se va a bajar. Por lo tanto, las fuentes de financiamiento externo requeridos deben financiarse con patrimonio. Ya, y acá hay algo que en la pauta
estaba súper malo, así que lo hice a mi forma y me dio algo mejor. Para poder igualarlo, tenemos que encontrar los porcentajes que se deben de la FER, de los 728 que encontramos, qué porcentaje se debe financiar con pasivo y qué porcentaje se debe financiar con patrimonio. Y para lo cual vamos a calcularlo de nuevo, pero considerando la incógnita que va a ser nuestro porcentaje de financiamiento. Tenemos que, bueno, pasivos partido en patrimonio. En este caso va a ser igual a los pasivos que teníamos antes, que son los 8.907,5 más, no, eso no es más X, que vendría siendo un porcentaje por la necesidad operativa, o sea, la necesidad de financiamiento externo, que serían 728,2 dividido en 17.150,6 más 1 menos X por 728,2 es igual a 50%. Ya, lo que quiero hacer con esta fórmula que inventamos es ver qué porcentaje tiene que ser financiado con qué porcentaje del total que necesitamos financiar tiene que ser financiado con pasivo y qué porcentaje, que sería como lo que sobra para completar el 100%, tiene que ser financiado con patrimonio para llegar al 50% de financiamiento total con pasivo. Es eso. Espero que sea claro para todos. Simplemente el X vendría siendo el porcentaje con el cual se va a financiar en pasivo y 1 menos X va a ser el porcentaje que se va a financiar con patrimonio. Y acá tendríamos que despejar nuestra fórmula. Y tenemos que, bueno, pasa multiplicando para el otro lado. Como 8.907,5 más los X por 728,2. Es igual a 0,5 por lo que pasa para allá, sean 17.150,6 más 1 menos X por 728,2. Y empezamos a despejar. Ya, acá vamos a dejarlo igual para ir en orden. 8.907,5 más X por 728,2. Y es igual esto, tenemos que multiplicar 0,5 todo lo que está adentro. Y acá va a dar 8.575,3 más 1 menos X por 0,5 por 728, que son 364,1. Ya luego de esto, tenemos que despejarla aquí al otro lado. 197,5 más X por 728,2 más el 364 por 1 serían 364,1 menos X por 364,1 por X. Y después sumamos todos los números y restamos y juntamos todas las X. Tenemos que 728, el 364X pasa sumando, serían 1092,3 por X, es igual a 32,1. Y acá hay que dividir 32,1 en 1092 y nos va a dar que es 2,9%. Por lo tanto, el porcentaje que se va a financiar con pasivo va a ser un 2,9% del monto que teníamos arriba, que corresponde a pasivo se va a financiar un 2,9% por 728,2 es igual a 21,4. Y el patrimonio se va a financiar como 100% menos 2,9% por 728,2
y va a ser igual a 706,8. Y eso va a ser los montos que se va a financiar con pasivo y el monto que se va a financiar con patrimonio. Bueno, y si ahora calculamos de nuevo nuestro ratio de pasivos partidos en patrimonio, nos va a dar 50%. Eso por si no me creen que dan estos valores. En la pauta, la verdad, la pauta que me mandaron para hacer esta ayudantía estaba mala. Ya es 3 veces que soy ayudante de este ramo y las 3 veces que lo he hecho nunca lo han arreglado. Y bueno, el ayudante que grabó el video, no sé qué pauta habrá utilizado, por lo tanto, no sé qué habrá hecho en esta pregunta, pero lo que hice yo ahora está bueno, lo pueden comprobar, así que pueden confiar en mí. Y eso sería toda la ayudantía. No sé si alguien tiene alguna duda primero de la ayudantía, antes de responder las otras preguntas. Dime. No caché dónde sacaste el 50%. Es lo que nos dan al principio en el Covenant, que nos dicen que teníamos que cumplir con el Covenant 4 para el financiamiento externo, y nos dice que los pasivos totales sobre patrimonio no pueden ser superiores al 50%. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Yo tengo otra duda también respecto a eso, pero, o sea, es que habíamos obtenido de que actualmente esa razón era 51,94. Sí. Entonces, o sea, lo que entendí es que además de que se bajó ese ratio, o sea, como que logramos que fuera 50%, además estamos logrando financiar los FE. Sí. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Es que, mira, lo que calculamos al principio, 51,94, estamos considerando los pasivos con déficit de financiamiento, los 26.058, los de acá. Y los activos son 26.786, ¿cachai? Entonces, ahí cuando calculamos el 51%, nos estaba faltando agregar los fondos externos requeridos, la FER. Y esto lo hicimos porque teníamos la esperanza de que, por ejemplo, si teníamos que el ratio, en lugar de 51%, nos dio 31%. Entonces ahí teníamos la tranquilidad de que, entonces no tengo que hacer todo ese cálculo gigante, sino que todas las FER lo puedo financiar con pasivo, ¿cachai? Y ahí estaría cumpliendo igual con el Covenant, que nos exigía un 50%. Pero como nos dio superior, entonces teníamos que, ok, mira, con el financiamiento, con la estructura que tenemos ahora de financiamiento, nos da un 51%. Por lo tanto, no hay ninguna opción de que la FER la sigamos financiando con deuda. Y por lo tanto, para cumplir con el Covenant, bueno, una opción era financiar todo con patrimonio o hacer como lo que hice yo, que financiar una parte con patrimonio y otra parte con deuda para alcanzar el 50%. Ya, no sé, entiendo, gracias. Sí. Ya, de nada. ¿Algo más? Pero Joaquín, por ejemplo, si hubiera sido un ejercicio de prueba, por ejemplo, no sé, y se nos hubiera ocurrido financiar todo con patrimonio, igual hubiera estado bien, ¿o no? Sí. O sea, igual depende de lo que les pregunten. Por ejemplo, si les preguntan como que la idea de la empresa es como financiar lo máximo posible con deuda, entonces ahí tendría que hacer algo como lo que hice yo. Pero si les dicen como que existe la opción de que se financie 100% con patrimonio, entonces está perfecto lo que dijiste tú. Mandarlo todo a patrimonio. Vale. Vale, Joaco, gracias. De nada. Igual ahí tendrías que probar como mandando todo a patrimonio a ver cómo te quedaría el nuevo porcentaje, porque no sé, ponte tú que a veces igual te quede sobre el 50%, entonces ahí habría que hacer otra cosa para tratar de llegar al ratio financiero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo también. ¿Cómo se llama? ¿Ya vas a mandar la planilla como con los puntos que hemos hecho en la ayudantía? Ya. Sí, se la voy a mandar. Primero voy a hablar algo con el profe. Ya. Y se la subo por si hay alguien que no le anote un punto o algo así, pero he ido anotando todos, pese a que no le respondo, que a veces me llegan muchos mails, pero lo estoy anotando todo. Ya, Joaco, vale, gracias. De nada. Ya nada más, entonces aquellos que tengan dudas
del trabajo pueden quedarse y preguntarme. Joaquín, Dime. es que yo te mandé un mail con mi grupo para tener una reunión mañana, ¿Sí? que te mandamos un medio mail. ¿Tú a qué hora Sí, vi que me puedes? llegó. Ah, ya. La verdad, ¿O hay otra persona? No sé. no sé todavía qué hora. Mira, deja como organizarme bien y te aviso. Igual si hay alguien más que tiene dudas sobre su trabajo, mañana tengo libre y puedo juntarme con usted. Pero primero dejen organizarme bien y te respondo, que tengo que corregir unas cosas. Entonces, voy a cachar si corrijo hoy día o más lata y te respondo ahora, en un ratito. Pero sí vi que Ya, me llegó tu correo, gracias. no lo había visto. Ya sí, está un poco largo, pero gracias. De nada. Joaquín, mi pregunta iba como por ahí mismo, que tengo un par de preguntas del trabajo en torno a como a las instrucciones de por sí para poder empezar a hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el segundo ejercicio, ¿Ya? en la parte 6, hay que compararlo con distintas aerolíneas y yo quería preguntar con cuáles necesariamente o con cuántas. Así como que si comparamos con una estamos o tenemos que compararla con dos o... Mira, la verdad no creo que con una. Le voy a preguntar al profesor eso que no le he preguntado y tampoco estoy tan seguro, que yo tenía la misma duda. Ya, Mira, mándame un perfecto. correo con esas mismas preguntas y ahora le pregunto al profe y cuando me responda te contesto. Claro, para saber si es que es como que a nivel, estamos comparando a nivel nacional, como con las aerolíneas que hay aquí en Chile, o si es que también es internacional por los ejemplos que habían. Ya, voy a preguntarle al profe. En Y torno a... Si alguien tiene la misma duda, Sorry. me envía el mail también y le respondo a todo. es que es parecido, Dime. porque las razones hay que hacerlas como por 5 años y Sí. como estudiar eso. Entonces cuando lo comparamos, ¿también tenemos que comparar por los 5 años o podemos sacar como un promedio de las empresas con las que comparemos? ¿Promedio de los años te refieres? Sí, como un aproximado. O sea, Ah, claramente si hay una empresa que tiene como una variación muy grande, no podemos sacar como el promedio, pero si es no. que Mira, promedio de los años eso no funcionaría bien. Lo que sí tienes que hacer, bueno, lo que va a decir la instrucción es que es un promedio de la industria. ya, Pero, como que podemos, sí, una vez estudiado los 5 años de otras industrias, o sea, de otras empresas, como ver si es que hay alguna como tendencia como general de la industria. sí, que mira, lo que yo había entendido en la instrucción es que tienen que hacer como un promedio de los ratios para la industria, de algunos ratios que consideran que son relevantes de analizar. Dice un promedio simple, por ejemplo, no sé, analizáis, invento, LATAM, no, tú estás analizando Sky y otra aerolínea como tu industria, como agotada, consideraste, no sé, LATAM, Sky y... ¿qué otra aerolínea hay? Bueno, no, espera, me enredé. Tú estás analizando Sky y supongamos que tu industria solamente va a ser LATAM y JetSmart. Entonces, lo que tienes que hacer para calcular esa industria es hacer un promedio simple entre LATAM y JetSmart. Por ejemplo, si tienes que no sé, el margen neto de LATAM fue de 10% y el margen neto de JetSmart fue de 15%, entonces el margen neto promedio de la industria fue 12,5. Y con ese Ya, y lo 12,5 hacemos... tenéis que comparar con Sky, con la que tú estás haciendo. ya, perfecto. Pero igual lo tenemos que hacer como el promedio del 2014 fue esto, el promedio del 2015 fue esto, y así ir comparándolo. Mira, con eso tengo mis dudas. Déjame revisar. Estoy abriendo las instrucciones del trabajo. Sí, tienen que compararlo como los 5 años para ver cómo se ha comparado, cómo se ha comportado con comparación a la industria de su empresa. Ya, y tengo una pregunta, con una razón en particular. Como la rotación de inventario, como con mi grupo no nos queda tan claro qué es el inventario de una aerolínea. Bueno, igual eso es parte del trabajo. ¿Qué sería el inventario de una aerolínea? ¿Qué crees? Es que tenemos como... había uno que era como las piezas y como repuestos que ellos guardan, y hay otro, y en otra parte también sale que son como los asientos. Entonces, no sé si son las dos cosas.
Sí, podría ser todas esas cosas. Podría ser como los repuestos, quizás también puede ser la comida que sirven. El inventario en general en una aerolínea no es tan relevante para los negocios. La aerolínea Ya, ok. tiene otro tipo de activos que son como más importantes. Igual es importante que lo analicen. Ya, y otra cosa era... Consideren ese su análisis, porque yo creo, la verdad, es primera vez que se hace este trabajo, entonces nunca he revisado ni he hecho uno parecido. Pero yo al menos consideraría relevante decir que el inventario, de qué se compone y por qué no es como tan relevante para analizar una aerolínea. Ya. Ahora sí. Y es posible que hayan activos intangibles negativos, o como qué significa que sean negativos. Activos intangibles negativos. Quizás podría, mira, si es que encontraste por ahí un activo intangible negativo, la explicación que se me ocurre es que lo único que resta en los activos intangibles es la amortización. Entonces, como que quizás la podría amortización. relacionado por ahí, que sí, se están amortizando más de lo que valen. Pero igual es raro eso, como que revisa bien esa info y si es que tienes dudas, siempre están en las notas, como que busca el título, Control F en Windows, y siempre está la explicación del porqué del valor en las notas, dentro de las millones de páginas Ya, que ok, tiene el estado genial. financiero. Pero yo me imagino que va como por el lado de la amortización o algo así. Ya, y lo último, que no nos queda tan claro cómo se interpreta como la rotación del capital de trabajo. La rotación del capital de trabajo. Oh, no he revisado eso. No me acuerdo muy bien. Pero deja ver si lo encuentro ahora rápido. Si no... Joaquín, yo tengo una pregunta un poco más general, como que las instrucciones del trabajo sale que la segunda pregunta nos van a asignar la aerolínea. ¿Ya? No la van a asignar, ¿cierto? La elegimos nosotros nomás. Ah, ¿O mañana el profe la va a asignar? no sé, yo pensé que se le iban a asignar, pero como todo el mundo empezó a preguntarme sobre qué tipo No, de aerolínea. el profe dijo que nosotros podíamos elegir. Ah, ya, bacán. Recuérdame cuál es la rotación de capital de trabajo, que no la encuentro acá. A ver, un segundo. Joaquín, otra cosa, ¿tendrás por casualidad un ratito la próxima semana para algún horario de consultas para el trabajo? Espera. Como martes, miércoles o jueves, por ahí. Los lunes estoy lleno de cosas. El martes tengo... Hoy no me acuerdo que tengo los martes. Pero creo que sí puedo, sí puedo. Mándame un mail y te digo el día, que la verdad empecé esta semana en mis clases, entonces no me sé todavía mi horario. Pero sí. Ya, perfecto, te pasaste. Gracias. La rotación del capital de trabajo neto es las ventas partido en el capital de trabajo neto. Ventas partido en capital. Ya, ¿y tu duda en específico cuál era respecto a eso? ¿Cómo se interpreta? Como que nos confunde un poco. Mira, el capital de trabajo es toda la inversión que yo tengo dentro del negocio para que éste funcione. Entonces, se analiza como cada peso de ventas que genero por cada peso invertido en capital de trabajo, como cada peso que tengo está dentro del negocio para que éste funcione. Como eso bien general. Porque Joaquín, en el libro sale que esta razón mide cuánto trabajo se obtiene del capital de trabajo. Una vez más, si se piensa que no se están perdiendo ventas, un valor elevado es el preferido. Sí, que efectivamente es como... Es cuánto de
es como una medida de rentabilidad, es cuánta venta estoy generando por cada peso invertido como en el capital de trabajo de la empresa. Por eso siempre va a ser preferible que sea mayor, porque significa que estoy generando más ventas por cada peso invertido en capital de trabajo. Ah, ya, perfecto. Es como rentabilidad, una medida de rentabilidad. Por eso mientras sea mayor significa que sea más rentable, por eso es mejor. Ah, ya me acordé de otra pregunta que tenía que hacer. Espera, la rotación de capital de trabajo sale en el libro como una medida de actividad. De actividad. Ah, y entonces analícelo como actividad. Si aparece en el libro, como decía ventas, pensé que era orientado de rentabilidad. Pero si es actividad, analícelo así. Y tengo una pregunta, porque nosotros analizamos como el crecimiento de la empresa, o sea, de la aerolínea que elegimos, y vimos que de repente sí era como un año fue orgánico, un año inorgánico, un año orgánico, un año inorgánico. O sea, como que un año sí el flujo operacional como que cubre el de inversión y el de financiamiento, y un año no. Como que ahí como que no se puede concluir que en general su crecimiento es orgánico, porque tiene como esas fluctuaciones. Sí, no se podría concluir eso. Igual pueden sacar conclusión como que en general, como ¿por qué es inorgánico? Porque quizá unos años le fue mal y generó menos flujo efectivo, o los flujos de flujo efectivo operacional ahí donde creciendo le fue mal, o bien fue porque ese año empezaron a invertir más. Como que por ahí tienen que hacer como un análisis. A ver por qué el inorgánico, si fue porque el efectivo de operación, producto generado por las operaciones disminuyó, o fue porque aumentó mucho más la inversión. ¿Y es posible que tenga como un crecimiento orgánico pero utilidades negativas? Con utilidades negativas. Igual es difícil, ahí tienen que ver de dónde se está generando el efectivo, si son de cuentas por pagar pasadas o quizás de dónde se está generando el efectivo. Eso es importante. Ya, ok. Bueno, creo que... y la última, solo para saber si es que lo tenemos bien calculado. ¿Es posible que la razón de la deuda total sea el 99%? ¿Como que es posible? ¿Deuda total sobre qué? Es la razón de la deuda total, que eso es, lo tengo anotado. La razón... Menos capital contable total partido en los activos totales. ¿Cómo? Activos totales menos capital contable total partido en activos totales. Capital contable. Y el capital contable es el capital del patrimonio, ¿o no? Sí. Ya. Activos totales. ¿Es la equidad o no? ¿El equity? Sí, el equity. Vendría siendo el equity. ¿Es posible que sea el 99%? Porque al final ahí serían como casi pura deuda. Sí. ¿Qué empresa están analizando? Avianca. Avianca. Igual es posible porque Avianca quebró. Si lo calcularon y lo calcularon bien, entonces estaría correcto. Que mira, otra forma de calcularlo es tomar el pasivo financiero nomás y dividirlo en el total de pasivo más patrimonio. Pero entonces... Si está bien calculado, entonces estaría correcto. Ya, ok. Pero entonces ahí como que estaría bien decir que al final son prácticamente pura deuda la empresa. Sí, es pura deuda. Ya. Y Gonzalo, en las razones, por ejemplo, ahora en la ayudantía pusiste en la razón divina, sí, los dividendos partidos en depreciación acumulada, y la depreciación no la pusiste en negativo, la dejaste como en positivo. Sí. ¿Qué es eso?
Ya, mira, igual ese ratio no lo analicen porque está malo, pero... No, sí, pero, por ejemplo, todas las depreciaciones son negativas. Entonces, si queremos como otro ratio... ¿Con depreciación? Sí. Si es que llegan a utilizar uno, que la verdad no creo que lo utilicen, pónganlo póngalo como positivo nomás. Lo importante es como ver al fin y al cabo como el efecto como neto como sobre lo que lo van a analizar, pero siempre analícenlo con el mismo signo. Si lo van a poner negativo, ya está bien, considero negativo, pero lo importante es como la razón en sí, como el número el resultado, no tanto el signo, para ver, no sé, por ejemplo, en ese ratio lo importante era ver cuánto de mis dividendos eran depreciación acumulada, ¿cachai? Como que ahí lo importante no es el signo, sino ver qué porcentaje de dividendos corresponde a depreciación. Como que lo importante iba más allá del signo, sino como el porcentaje como del total. Entonces, si por ejemplo tenemos el ROE negativo, como que ¿está bien que lo dejemos negativo? ¿El ROE negativo? En ese caso sí está bien, porque la utilidad neta sí pueden haber perdido. Y por ejemplo, en la razón de las veces que se ganó interés, ¿es así dejamos el interés en negativo si es que es negativo? No, en ese caso no, el interés es considerenlo positivo, como el valor absoluto, para ver el porcentaje, lo que importa ahí es el porcentaje. Ver cuánto de mi utilidad se puede pagar el interés. Lo importante son el porcentaje. Ya, perfecto, gracias. De nada. Igual, recuerden siempre ser ordenados y como no analizar ratios porque sí. Recuerden siempre relacionarlo, por ejemplo, si van a considerar como ratios de actividad, analicen todos los ratios de actividad en una parte y al final hacen una conclusión sobre eso. No es simplemente analizar ratios porque sí dejar los números, porque seguramente el profesor me pide evaluar en base a los números que ustedes pusieron. Yo les creo los números que pusieron y después veo su análisis. Y eso al final va a ser lo que va a sumar. ¿Trabajo? ¿Cómo? ¿Tú vas a corregir el trabajo, el profe? Sí, lo voy a corregir yo, lamentablemente. Y entonces, Joaquín pregunta, es que nosotros hemos estado haciendo un Excel como con los cálculos, pero directamente ahí ponemos la fórmula, como que no estamos especificando qué fórmula usamos. ¿Quieres que pongamos como qué fórmula estamos usando? ¿O está bien si te ponemos como la tabla de Excel? La verdad no sé si el profe les dio alguna instrucción, pero lo que haría yo como que poner quizás, ya, no sé, a continuación calculamos la razón divina y pondría la razón divina es como la fórmula. No sé, era dividendo partido en depreciación acumulada. Y después pondría como todos los valores, ¿no? ¿Cachai? Simplemente para saber cómo lo calcularon. Ya, ok. Igual, si pueden, mañana sáquenles más información al profe, porque como les digo, es primera vez que está este trabajo, nunca he revisado nada igual y tampoco nunca he hecho uno parecido en pregrado. Entonces no sé muy bien lo que les pide el profe y con qué grado de profundidad. Pero de los trabajos que he hecho yo acá en el máster, que son más o menos parecidos, lo hago más o menos como les digo. Y me ha ido bien, así que por eso les digo. O sea, en el ordenador pongan la fórmula y lo más importante, el análisis que sea atingente a los números que pusieron. Ya, ok. Y otra pregunta, igual estamos como utilizando, no sé, noticias o eventos que pasaron como en el momento, eso igual está bien o no, como si es que no encontramos como tanto sentido como en los números, como pensar que tal vez, no sé, una crisis económica causó que esto bajara en tanto. Claro, está perfecto. Y eso está dentro del análisis. Por ejemplo, no sé, si ustedes hicieron un análisis de actividad y justo vieron que, no sé, a Avianca le cerraron como el aeropuerto donde tenían sus principales funciones y por eso disminuyó actividad para un periodo, eso tienen que agregarlo sin duda a su análisis. Ya, ok, perfecto. Tienen que ver como por qué disminuyeron o aumentaron las cosas. Bueno, eso. Gracias, Joaquín. Gracias. Si alguien tiene alguna duda. Chao, Juaco, gracias. Gracias, Joaquín, te pasaste. Cuídense mucho. Chao, gracias. Igual.